Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase de esta semana. El día de hoy nos toca lo que es un repaso, ¿no? Un repaso de los últimos temas que hemos desarrollado, ¿sí? Los dos últimos específicamente, con miras a su examen, ¿no? Que ya se acerca, está muy pronto, para el cual ya tienen que estar preparados, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a repasar los dos temas últimos que hemos visto, que tienen que ver con vectores y MRU, si no me equivoco, ¿ya? O movimiento mecánico. Muy bien. Vamos a ver entonces, queremos que se vayan conectando los que faltan y ya vamos arrancando. Muy bien. Primer tema que vimos de los últimos es este de aquí, ¿no? Análisis vectorial. Análisis vectorial número 2, ¿no? En la primera parte ya habíamos visto las propiedades básicas de los vectores, cómo se operaban, cómo se sumaban y qué propiedades podíamos utilizar, ¿no? En esta parte de aquí ya vimos propiedades para casos especiales y vamos a ver algunos ejercicios relativos a ellos. Por ejemplo aquí, a ver, tenemos estos dos casos. El primero me dice calcula el módulo de la resultante y me dan ahí dos vectores separados, uno de 20 centímetros, otro de 12 centímetros. ¿Cómo hacemos en ese caso entonces, cuando tenemos así dos vectores por separado? A ver, habíamos recordado, o bueno, recordando un poco sobre cómo se operaban vectores, ya sea para suma, ¿no? Suma o resta de vectores. Teníamos tres métodos. Uno era el método, en el caso de vectores paralelos, si teníamos dos vectores en la misma dirección, fácilmente podíamos sumar, o si estaban en direcciones contrarias, los restábamos, ¿no? Ese método sí lo recordamos la mayoría. Luego teníamos el método del paralelogramo, ¿verdad? Donde teníamos un vector, luego a continuación otro, luego a continuación otro, y lo que teníamos que hacer era unir el punto final con el punto inicial mediante otro vector para formar un polígono, el método del polígono, o sea, el método del polígono. Y luego teníamos un método que era el método del paralelogramo, donde vimos que si tenemos dos vectores, uno así y otro así, que tengan el mismo origen, podíamos completarlos para formar un paralelogramo. Completábamos con líneas así paralelas y trazábamos la resultante que sería la diagonal, ¿no? Son los tres métodos que vimos. A ver, en este caso, ¿cuál de esos tres métodos podríamos aplicar? Fijémonos aquí. Aquí tenemos un vector por este lado y otro vector por este lado, es decir, solo tenemos dos, ¿no? Entonces tenemos dos como dato. Si aplicamos el primer método tendríamos que tener métodos de vectores paralelos, ¿no? El primero era el método de los vectores paralelos. Tendríamos que tener vectores de la misma dirección, uno así y otro así también. O tendríamos que tener como el segundo, ¿no? Uno así y otro así. Pero este no es el caso, no tenemos vectores paralelos, entonces no podríamos aplicar ese método, ¿no? Podríamos aplicar el método del polígono. Para aplicar el método del polígono tendríamos que hacer una traslación. Eso es lo que sí vamos a hacer para unir estos dos vectores, ¿no? El vector de la derecha con el de la izquierda. Eso sí vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer una traslación y vamos a ver qué nos puede resultar. Vamos a trazar entonces el primer vector, que sería así, más o menos, con esta inclinación, ¿no? La misma inclinación de aquí, así. Y luego el otro vector que tiene una inclinación de esta manera. Está así más o menos, ¿no? Ahí tenemos los dos vectores que me dan del dato. Pero ¿cómo haríamos con el asunto del ángulo? Si nos damos cuenta, aquí el primer ángulo es 72, es un ángulo que engloba toda esta parte. O sea, toda esta parte de aquí, ponerle otro color, toda esta parte de aquí vendría a ser el ángulo 72, igual que el de arriba. Pero aquí ya contamos con un ángulo más pequeño, que es el ángulo 12. Entonces, si este ángulo pequeño es 12 y todo es 72, ¿cuánto será el ángulo que está entre estos dos vectores? Solamente tenemos que restar, ¿no?
72 menos 12 me dará 60, ¿verdad? 60 grados, así es, ¿no? Así es, 60 grados. Entonces ahí ya vamos viendo que al juntar los dos vectores obtengo un ángulo 60 y este es un ángulo notable. Entonces, si juntamos esos dos vectores para hacer el método del polígono, lo que quedaría ahora es unir el punto final de aquí con el punto final de aquí, ¿no? Pero no estaríamos seguros de qué ángulo formaríamos o qué triángulo formaríamos. No sabemos si es un triángulo rectángulo, si es un triángulo isósceles, si es un triángulo equilátero, porque no me dan más datos, ¿no? Solamente me dicen que este vector es 20 y este vector es 12, nada más. Entonces vamos a pensar en el tercer método, el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo teníamos un vector así, vamos a volverlo a dibujar. Otro vector del mismo origen, fíjense que tiene el mismo origen. Y lo que aplicábamos era una fórmula, ¿no? Este vale 20, este vale 12 y este vale el ángulo 60. Entonces, si se dan cuenta, tenemos justo los tres elementos que necesito para aplicar el método del paralelogramo. Había una formulita, era la resultante es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b por el coseno del ángulo, ¿verdad? Esa era la formulita. Coseno del ángulo, en este caso coseno del ángulo 60. Esa era la fórmula, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta fórmula porque si se dan cuenta tenemos los tres elementos. Tenemos el ángulo, perdón, tenemos el ángulo aquí. Además tenemos A, aquí el A vale 20 y el B que vale 12, ¿no? Y el ángulo 60. Esos tres métodos vamos a utilizar, ¿ya? Perdón, esos tres datos. Entonces aquí sería raíz de A vale 20. Sería 20 al cuadrado. 20 al cuadrado. Más B, B vale 12. 12 al cuadrado. Más 2 por A vale 20, por B, B vale 12. Por el coseno del ángulo que vale 60, por el coseno de 60. Ya está. Ese sería el valor entonces de la resultante. Muy bien, operando entonces tenemos raíz de, perdón, 20 al cuadrado, 20 por 20 me dará 400, parece, ¿no? 400. Más 12 por 12, 144, más, ahora acá puedo, vamos a dejarlo así por ahora, ¿ya? Para simplificarlo. 2 por 20 por 12, por coseno de 60 será adyacente a 60, 1, hipotenusa 2. Ya está. Ya está. Entonces será R igual 400 más 144, sumándolo me dará 400 más 144, 500, ¿verdad? 544. Más, ahora sí puedo simplificar aquí, ¿no? Porque estoy multiplicando todos. Mitad 1, mitad 1. 20 por 12. 20 por 12 será 20 por 12 será 240, ¿verdad? Y a todo esto con su raíz. Finalmente, R será 544 más 240, 784, ¿verdad? Raíz de 784. Y eso será, según mi calculadora, raíz de 784 será 28. Ahí está. 28 centímetros, ¿no? Estamos con centímetros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Quedó claro? Ahí está. Solamente hemos aplicado la propiedad
del método del paralelogramo, ¿no? Propiedad, vamos a poner acá. Método del paralelogramo. Y para aplicar esa propiedad utilizamos esa formulita, ¿no? La formulita que está ahí. ¿Sí? Muy bien, preguntas, dudas. Creo que está bastante sencillo. Solo necesitamos los tres elementos, ¿no? El A, el B, el A, el B y el ángulo. El A, el B y el ángulo. Igual aquí, a la derecha también tenemos un A, tenemos un B y tenemos un ángulo, ¿no? Entonces rápidamente podemos deducir que también vamos a utilizar el paralelogramo. A, B por aquí y ángulo de 90, ¿verdad? Porque es un ángulo recto. Ángulo de 90, ya está. Entonces aplicamos la misma fórmula, ¿no? Resultante es igual raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Ya está. Esa va a ser mi propiedad. Entonces, reemplazando, ¿qué tendríamos? Reemplazando tendríamos lo siguiente, vamos a plantearlo. Resultante es igual a mi A vale 3 al cuadrado, mi B también vale 3 al cuadrado, más 2 por A vale 3, B vale 3, por coseno de 90. El ángulo vale 90, ¿no? Ya está. Seguimos entonces. Resultante es igual a 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado, 9. Más 2 por 3 por 3. A ver, ¿cuánto saldrá esto? 2 por 3, 6. 6 por 3, 18, ¿verdad? 18 por el coseno de 90. El coseno de 90, si buscamos en nuestra tablita o en nuestra calculadora, coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 0. Entonces sería 18 por 0, en otras palabras. 18 por 0. Y bueno, 18 por 0 me dará 0, ¿no? Entonces finalmente tendríamos, resultante será raíz de 9 más 9, ¿no? 18. Porque aquí 18 por 0 se elimina, pues, ¿no? Como si se desapareciera. El 0 cancela toda esa expresión. Entonces me queda raíz de 18. Y raíz de 18 no tiene raíz. Entonces tengo que descomponerlo en dos. En la primera parte, que sería 9, que sí tiene raíz. Y en la segunda parte, que sería 2. 9 por 2. 18 es 9 por 2. Entonces será raíz de 9 por raíz de 2. Raíz de 9 es 3 y 2 no tiene raíz, así que se queda con su raíz. 3 raíz de 2. Esta será mi respuesta para la resultante. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas? Ya, creo que hasta esta parte también, aplicando la misma propiedad, la misma fórmula, lo podemos resolver sin problemas. ¿Ya? Es más, cuando vemos un 90, ¿no? Cuando vemos dos elementos o dos vectores que tengan el mismo valor, por ejemplo, 3 y 3, y el ángulo 90, ya nos podemos hacer la idea de que el valor de la respuesta va a ser el mismo, ¿no? El mismo que el vector A, el mismo que el vector B, pero multiplicado por la raíz de 2, ¿no? O sea, si A vale 3 y B vale 3, la resultante será 3 raíz de 2, ¿no? Siempre que el ángulo sea 90, ojo, siempre que el ángulo sea 90. Ya, esa ya es una idea general, ¿no? Que podemos tener. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar entonces con los siguientes ejercicios. Vamos a avanzar. Ahí está.
está la solución también para que la consulten luego. Ya está. Número 3. Número 3 me dice, calcula el módulo del vector resultante de dos vectores que forman 60 grados entre sí, cuyos módulos son 1 y 2. A ver, me dice, módulo del resultante de dos vectores que forman 60 entre sí. Vamos a dibujarlos entonces. Vamos a dibujarlos. Un vector va a ser así, va a tener el valor de 1, y otro probablemente sea así, ¿no? Va a tener el valor de 2, más o menos el doble. Y se van a diferenciar o van a tener el ángulo de 60. Entonces, este vale 1, ese vale 2 y ese vale 60. Otra vez, paralelogramo, ¿verdad? Paralelogramo ya es un método que debemos dominar. Este es el vector A, este es el vector B y este es el ángulo. Ya está. ¿Cuánto saldrá entonces? Vamos a ver. R es igual a raíz A cuadrado más B cuadrado más 2AB. Pueden intentarlo ustedes también y si les sale ya me dicen cuánto les salió para considerarles sus puntos también, ¿ya? Ese va a ser el valor de la resultante, ¿no? Muy bien. A cuadrado entonces. A cuadrado será 1 al cuadrado más B al cuadrado. B cuadrado será 2 al cuadrado más 2AB. 2 por A vale 1, B vale 2. Por el coseno del ángulo. Y en este caso el ángulo vale 60. Entonces acá será por coseno de 60 grados. Todo con su raíz. No se olviden siempre de la raíz, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado, 1, ¿no? 2 al cuadrado, 4, más 2 por 1 por 2. 2 por 1 por 2, todo esto me dará 4 también, ¿no? Por coseno de 60. Coseno de 60, adyacente de 60, 1, hipotenusa 2. Y todo esto con su raíz. Se vayan a olvidar de la raíz. Ya está. Muy bien. Continuamos por acá, entonces. A ver, vamos a trazar una línea para continuar por aquí. Ya está. R será igual, entonces, 1 más 4, 5, más... Aquí puedo simplificar, ¿no? Antes de continuar, aquí puedo sacar mitad 1, mitad 2. Entonces me quedará 5 más 2, ¿no? Todo con su raíz. 5 más 2 me da 7. Entonces mi R será raíz de 7. Esa sería mi respuesta. Fácil, difícil. También, ¿no? Con la misma propiedad del paralelogramo, también podemos encontrar este resultado. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no está muy difícil, ¿ya? La cuestión nada más es que podamos dirigir bien los datos, ¿no? Y a la hora de operar, tener cuidado, ¿no? Hacerlo correctamente. A ver, la 4, para terminar lo que es vectores. Calcula el módulo de las componentes del vector A sobre los ejes perpendiculares. Ajá. Aquí me están dando el vector A y me están diciendo que yo halle sus componentes. Este A es como si fuera una resultante, ¿no? ¿Cuáles serán los componentes entonces de una resultante? Bueno, van a estar orientados a ambos ejes. Al eje X, ustedes saben que este es el eje X, y al eje Y. Entonces en el eje X va a haber un vector, vamos a ponerle a ver de color azul, ¿ya? Va a haber un vector por el eje X que va a salir desde el mismo origen de A, pero va a llegar hasta aquí más o menos. O sea, va a llegar hasta la misma distancia del vector A. El vector A llega hasta acá, entonces ese vector también va a llegar hasta ahí. Por el otro lado, por el eje Y va a haber otro vector, va a haber el vector de color verde, vamos a poner.
vector de color verde. Y este vector de color verde va a avanzar hasta aquí más o menos. Hasta ahí. Va a tener la misma altura que el vector A. Su misma altura. ¿No? ¿Por qué su misma altura? Porque las componentes son esas. Las componentes son los vectores que llegan o están ubicados a la misma distancia o a la misma correspondencia que el vector original, ¿no? Si mi vector original tiene este punto, entonces su componente en X va a ser este, el azul, y su componente Y va a ser este, el verde, ¿no? También se les llama por las letras, por ejemplo, aquí sería A, AY, ¿no? Y la otra sería AX, AX, ¿no? Así serían ambos componentes, ¿ya? Más adelante ustedes van a tratar con esto un poco más, pero por ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo hallamos nosotros esas componentes? Bueno, vamos a utilizar el dato que me dan. A mí me están dando el dato de que este es un ángulo notable, 37. Entonces voy a construir el triángulo de 37 y 53, ¿no? Si tengo mi triángulo de 37 y 53, recuerdo, vamos a dibujar el triangulito. El triangulito sería así, ¿no? Sí, sí, así ya formo 90. Y aquí está el 37, ¿no? Ya está. 37, 90, y acá está el 53, 53. Entonces al 37 se le ponía 3K, muy bien. Al 53 se le ponía 5K, perdón, 4K, 4K. Y al 90 se le ponía 5K. Esos eran los valores del triángulo 37 y 53. Entonces, aquí, ¿quién está en el valor de la hipotenusa o del 5K? Si me doy cuenta, el que está en esa diagonal es 25, ¿no? Entonces lo igualamos. Pues 5K lo igualamos a 25. Si igualamos 5K a 25, ¿qué vamos a obtener? K vale, este que está multiplicando, pasa a dividir. K vale 5, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Están siguiendo? Atentos, atentos. K vale 5. Si mi K vale 5, ahora lo puedo reemplazar en ambos lados, ¿no? Aquí y acá. 3 por K, 3 por 5, 15 sería aquí, ¿no? Y abajo 4K, 4 por 5, 20. Ahí está. Ahí tendría entonces mis dos valores. Esos valores los vamos a desplazar, pues, ¿no? Al dibujo que tenemos aquí. O sea, ahí los vamos a desplazar, nada más. Entonces, frente al 37 está 15, o sea, esto valdría 15. Y frente a, o bueno, debajo del 37 estaría el 20. Entonces, aquí ya tengo el valor del componente AX. AX vale 20. Y AY, si me doy cuenta que AY es el mismo, está en la misma posición que el 15, entonces de ahí lo puedo deducir, ¿no? AY va a tener que valer 15, pues, ¿no? Porque está a su misma altura, está a su misma posición, por lo tanto es el mismo valor. Entonces, esos serán los valores de las componentes, ¿no? 3 puntos. Entonces, las componentes AX va a valer 20 y la otra componente AY va a valer 15. ¿No? Todo lo hemos sacado a partir del triángulo de 37 y 53, nada más, ¿no? O sea, de triángulos notables. Triángulos notables también nos ayudan mucho en el tema de vectores, ¿sí? Muy bien, ¿preguntas, dudas? Creo que vamos bien hasta aquí. No, Está claro, ¿no? profesor. Ya, están Sí. viendo entonces qué elementos vamos utilizando. Los triángulos notables. Ya, vamos utilizando las fórmulas del paralelogramo también, ¿ya? Ténganlas muy en cuenta, denles una repasada. Muy bien, vamos a avanzar. Está también. Tema 2. Tema 2 es movimiento mecánico. En movimiento mecánico hemos visto conceptos del movimiento, como son el desplazamiento, la trayectoria, el recorrido. Entonces vamos a repasar eso, ¿ya? A ver, por ejemplo, en el caso del recorrido, había una diferencia entre el recorrido y el desplazamiento. El recorrido era todo lo que el cuerpo andaba, ¿verdad? Por ejemplo aquí, ¿no? Me dicen que aquí esta pelotita sube, luego baja, luego sube, luego baja. Entonces, todo lo que el cuerpo anda, camina, ¿no? Todo eso vendrá a ser el espacio recorrido. Esto es lo que el cuerpo anduvo, ¿ya? Entonces, eso se representa con la letra E, ¿no? Con la letra E. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer así una división. Vamos a poner el recorrido
recorrido lo que el cuerpo anduvo, ¿ya? Por otro lado, el desplazamiento es distinto. El desplazamiento se mide desde el punto inicial hasta el punto final. Desplazamiento. Desde el inicio